Hola, hola, Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pues aquí extrañando a los colegas que nos han dejado solos, pero bueno, la verdad de las cosas que haremos el mejor intento por mantener la reflexión en un buen nivel y también por aproximarnos a esta realidad desde la perspectiva de nuestro oficio y también de alguna manera, pues eso, ¿no? Mirar hacia el futuro en este contexto tan singular y tan rico que nos ha tocado vivir como periodistas, Julio. Entonces, Así pues es, aquí Víctor. estamos, con mucho gusto. Gracias, Víctor, gracias. Víctor Ronquillo, periodista, escritor de libros como Conspiración, La hora del narcoterrorismo y Saldos de guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Y el libro más reciente que editaste, que ya era novelado, Víctor, ¿cómo le ha ido? Le ha ido bien, fíjate que ahora en junio tenemos una serie de presentaciones. Lo presentamos el martes aquí en la Feria del Libro de Coyoacán, una presentación singular porque fue a las 11 de la mañana, pero muy interesante porque bueno, el público que llegó es un público singular y algunos de ellos ya habían leído la novela. Y luego el 20 de junio, el próximo 20 de junio, vamos a presentarlo aquí en la Ciudad de México en la librería Octavio Paz, que es la librería del Fondo de Cultura Económica en Miguel Ángel de Quevedo, y me va a acompañar un amigo de toda la vida, pero con quien hemos compartido diferentes momentos de esta vocación de escribir, de hacer periodismo, de dar la lucha, ni más ni menos que Fritz Glockner, que hoy en día es el director de producción, el director de distribución y todo lo que implica no se espanten, son cohetes, ¿eh? Son cohetes. Y Sí, dije, no, ¿qué no. pasó? Está bien que No, estamos no. hablando de seguridad, pero no es para tanto, Sí, sí, Víctor. pero no es para tanto, no, son No le cohetes, es que pongas efectos de sí. sonido, efectos especiales, ¿eh? Claro, y estoy terminando otra novela, Julio, que yo creo que para la semana que viene termina de cocinarse. Esa sí es una novela y además, bueno, pues decía José Agustín que luego es de mala suerte hablar de los trabajos Mm. que uno no ha realizado, pero es una novela que se llama en principio Guerra en la Frontera y como subtítulo lleva Cuando los diablos andan sueltos. Y ahí sí, es una novela de índole policíaca, de conspiraciones políticas y en donde pues de alguna manera está mi experiencia como reportero, pero también están las reflexiones y los avisos y las luces de alerta de lo que puede pasar en una ciudad fronteriza que se parece a Tijuana, que se parece a Juárez, que se parece a Nuevo Laredo y que pues está sometida al crimen organizado y a la acechanza de los terribles demonios que en ocasiones andan por ahí y que pertenecen a las agencias de seguridad, a la DEA, por ejemplo, de Estados Unidos. Es una novela diferente a Camaleón, ¿no? Oye, Víctor, pues es que hay materia de sobra para las novelas o la ficción a partir de realidades, como por ejemplo, ¿cómo vas viendo? Y déjame acomodar el tema de seguridad, Sí, lo de la entrevista de Xóchitl Gálvez después de las elecciones, porque hay quienes dicen la violencia que ejerció Marco Cortés contra la candidata. ¿Cómo vas viendo esa historia política? Pues no sé si de violencia también, pero cuando menos de muchos estertores políticos, Víctor. sí, mira, yo tengo la impresión de que en el discurso de Xóchitl Gálvez está por una parte todo este rol, ¿no? De la víctima, todo este rol también de la persona con ocurrencias, con sinceridad, un rol que lamentablemente a lo largo de estos meses quedó exhibido como una falsificación de lo que realmente ella es y representa, ¿no? Yo quiero contarte y contarle al público que amablemente nos escucha que tuve ocasión yo de hacer una entrevista con Xóchitl Gálvez cuando Ujú. preparaba un programa para Capital 21 sobre la derecha en México. En esos momentos, Xóchitl Gálvez aspiraba a ser la candidata al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, al estilo de los políticos que desde mi punto de vista
siempre tienen algo que ocultar. No son así todos los políticos, ni mucho menos. Hay otros que son claros, que aceptan las preguntas, que aceptan el diálogo con los periodistas. Xóchitl Gálvez, en esa entrevista por lo menos, tuvo mucho cuidado de no aceptar un diálogo, de no responder a las preguntas que ella sabía que la había formulado, porque yo le había mandado el cuestionario previamente, pero en cuanto prendimos la cámara de televisión, ella se arrancó con un discurso en donde mezcló precisamente estos elementos de su, digamos, rol de persona ocurrente, ¿no? Y bueno, pues con todo respeto, majadera, ¿no? Majadera. Y Mm. con el otro rol de la denuncia y el ataque contra López Obrador. Al final de cuentas, estuvo hablando media hora y de verdad, a pesar del oficio que yo tengo, me costó mucho trabajo interrumpirle en 2 o 3 ocasiones. Ujú. Son los cohetes, ¿eh? Son los cohetes. Como no. Sigues tú poniéndole ahí efectos especiales. Bueno, está Sí, bien, Víctor. sí, y bueno, eso me pasó también con Roberto Madrazo, a Ujú. quien igual, el tipo en un chacaleo, pues yo le pregunté y respondió lo que se le pegó la gana, se fue por la tangente. Y luego le volví a hacer la misma pregunta y siguió adelante, hasta que la tercera ocasión que pregunté cómo era chacaleo, los Ujú. colegas empezaron a decir, ya, contéstele, contéstele, porque era una pregunta que en ese momento era capital, era muy interesante. Y el Claro. tipo no la contestó, o sea, Sí, siguió, pues sí. siguió, así es. Entonces, Así es. lo otro, a mí me llama mucho la atención, y ahí sí también creo que más allá del rol, bueno, las respuestas en ocasiones son naif de esta mujer, ¿no? Y luego lo otro, pues están en el reparto de culpas y siguen sin entender lo que pasó. Yo no he visto por parte de pues, los protagonistas de esta contienda por parte de la oposición, de Max Cortés, del propio presidente del PAN, de algunos de sus integrantes cercanos del equipo. No he visto por parte de ninguno de ellos una valoración de lo que realmente ocurrió. Y sí he visto, pues ya, digamos, actuaciones muy oportunistas como la de Jorge Romero, que era ya parte del plan hecho, Ujú. lo que buscaba este grupo era pues conquistar la Ciudad de México con Taboada y luego afincarse ya con un proyecto político a nivel nacional, con Jorge Romero a la cabeza del PAN nacional, y han seguido adelante. Y luego lo otro, Ujú. Julio, déjame decirlo brevemente, pues es este documento de los 13 exgobernadores panistas, que por momentos parece un documento de una izquierda progresista, que habla de la necesidad de una política social, de la equidad, en fin, de verdad, otra vez usurpando principios que no corresponden a la ideología del PAN, que es una ideología en muchos sentidos que habla del bien común y que es una ideología que, como tú lo mencionabas hace unos minutos, a lo largo de los años ha tenido una presencia importante, ¿no? En las propias definiciones, en los proyectos políticos del PAN y en quienes han sido sus presidentes, como lo fue Carlos Castillo Peraza, por ejemplo, ¿no? Así es, Víctor Ronquillo. Por otra parte, ¿qué opinas de un tema al que yo le busco también explicaciones o algo que me haga sentido? Uso esa palabra tan derivada del inglés, el make sense, el me hace Ujú. sentido, en cuanto a que Carlos Ahumada solicita ser extraditado a México y que la Fiscalía General de la República en otra diligencia anterior no solicitó que viniera, ya no sé, quieren que venga, que no venga, que declare, que no declare, perjudicaría a Rosario Robles, perjudicaría a Claudia Sheinbaum. ¿De qué se trata? No entiendo, Víctor. Mira, pues la verdad de las cosas que esta realidad, hoy en la mañana me di a la tarea de ver otra vez ese video que de alguna manera hace evidente dos cosas a la vuelta de los años, ¿no? Hace evidente primero el involucramiento entre el poder político y estos poderes seductores, estos empresarios que de alguna manera se vinculan al poder político corrupto.
hace evidente también algo que a mí me lo pareció desde el principio, Julio, y hablando de novelas policíacas, ¿no? Yo creo que Carlos Ahumada ya tenía el propósito de descarrilar toda esta maquinaria política que en su momento López Obrador manejaba desde la jefatura de gobierno de la ciudad. No, no es una casualidad el que los hechos hayan dado de esta manera y el que Federico Dorin, que en ese momento era como el joven golpeador del PAN, ¿no? El garrote justiciero del PAN en el Congreso local, fuera ni más ni menos que quien lleva el video y en un acto televisivo teatral se lo entrega a Broso, Broso supuestamente lo entrega a algunos de sus, digamos, del equipo de producción y después de unos minutos se presenta. A lo largo de esos minutos, el discurso de Doring, pues ni más ni menos que está encaminado a, pues ya exhibir de manera contundente los elementos de corrupción del gobierno de López Obrador. Antes de eso se había presentado videos de Federico Ponce, ¿no? El secretario de Economía, ligado a López Obrador, el Sí. encargado de economía en la Ciudad de México. Entonces, todo esto era una maquinación, pues quedaba eso. Ahora, ¿a quién le conviene y a quién no le conviene que venga Ahumada? Eso me parece que es la pregunta, Julio, de la que pues ahora sí que el público tendrá alguna respuesta, ¿no? Bien. Sobre Tila, Chiapas, personas desplazadas, 4,000 se dice, pero pueden ser incluso muchas más. El Estado mexicano que pone a las Fuerzas Armadas y policíacas federales para ayudar a que puedan salir de sus lugares y ahora ofrece garantías de que puedan regresar, pero muchos de los habitantes dicen que no confían en que las cosas puedan volver a su situación. ¿Cómo entender lo de Tila, Víctor Ronquillo? Lo primero que hay que decir, Julio, es que es una expresión de las guerras que se dan en este mundo convulso del siglo XXI. Ya no vivimos guerras convencionales, como puede ocurrir con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ahora vivimos estas guerras localizadas, estas guerras focalizadas en distintos lugares del mundo. Tenemos noticia clara y miramos lo que pasa en México, pero estas guerras focalizadas por el control territorial y los recursos que se encuentran en estas regiones del mundo generalmente empobrecidas, muchas veces son regiones habitadas por grupos de pueblos originarios en América, en Asia, en África. Estas guerras por ese control territorial se expresan de una manera muy violenta, ¿no? Eso en términos de la realidad geopolítica y de lo que está pasando en estos Ajá. momentos, ¿no? La famosa necropolítica. Pero por otro lado, hay algo que también es importante subrayar. Nada que se confrontan dos grupos políticos por el control territorial y que en medio están las víctimas. Eso suena digamos, bien, pero es al final de cuentas un cliché que beneficia a quienes verdaderamente ejercen el poder en estos territorios. En estos territorios, esos grupos de poder fáctico, ligados a grupos caciquiles en Chiapas, ligados a lo que queda de los grupos paramilitares constituidos para reprimir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a los focos de insurgencia, y que eso, al final de cuentas, ellos practican la vocación del terror, siembran el terror, ni más ni menos, para Ujú. usufructuar los recursos del territorio, pero también usufructuar los recursos de la población. Pues, Esa ofensiva del terror ujú. no es una confrontación de diferentes grupos, tiene que interpretarse también como una guerra en Sí. contra de la población Oye, para Víctor, generar estos desplazamientos. ¿y ahí cuál es la responsabilidad del gobierno estatal de No, Rutilio bueno, Escandón, de Morena y del propio gobierno federal? si vamos por partes, ¿no? Sin duda la responsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón es la ineficacia para la gobernabilidad, la ineficacia para reconocer estos fenómenos y abordarlos de manera frontal,
no necesariamente con una práctica represiva, pero al final de cuentas, estos grupos paramilitares, estos grupos vinculados a organizaciones criminales, también son grupos que están ligados a los grupos de poder local y en muchas ocasiones estos grupos de poder local están ligados a los grupos de poder a nivel estatal. Entonces, creo que lo que ocurre en Chiapas tiene que ver con la falta de voluntad política de confrontar esta realidad y poderla transformar. Eso en lo que respecta a Rutilio Escandón. Ahora, respecto a Morena, a mí me parece que Morena no ha tenido Y la el gobierno capacidad. federal. No, bueno, sí, iba a ir después al gobierno federal, Julio, pero a mí me parece que Morena no ha tenido la capacidad política para construirse como un partido sólido en Chiapas, ¿no? Creo que lo que ha pasado con Morena ha sido, pues, que ha buscado ¿cómo decirlo? Pues el reforzamiento político del Partido Verde Ecologista, que se ha agrupado con diferentes organizaciones sociales, muchas de esas Sí. organizaciones sociales de dudoso pasado y de dudoso proceder. Y en cuanto al gobierno federal, no reconocer esta realidad, Julio, la versión de que se confrontan dos grupos y que de esto ocurre el resultado de esa confrontación, es la versión del gobierno federal, sin entender esta complejidad de lo que se da en Chiapas, de cómo desde la década de los años 90 la aparición del paramilitarismo generó enormes focos de tensión provocada ni más ni menos como un intento de represión de las diferentes disidencias en ese momento encabezadas por el Ejército Zapatista Nacional. Ahora, hay que también señalar que el territorio de Chiapas pues es proclive a la economía del delito, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de drogas, una ruta muy interesante y de la que se habla poco para trasladar autos robados hacia el sur. Eso es parte de esos negocios y en esos negocios participa por una parte la clase política, los viejos caciques, por otro lado lo que queda de estos grupos paramilitares, más lo que quieras acumular, porque al final de cuentas la zona digamos, de la frontera de México y Guatemala durante mucho tiempo es verdad, estuvo controlada por el cártel de Sinaloa y ahora es una región que se encuentra en conflicto. Además, a lo que hay que sumarle la presencia de muchos grupos criminales en esta región, ¿no? Yo hace ya algunos años hice un reportaje sobre el cártel de Xayacé, una pequeña población Sí. guatemalteca, ¿no? Y pues documenté también la realidad de la economía del delito en la zona, en la pequeña Tijuanita, que es Tecunumán, un poblado fronterizo, de verdad, Julio, un poblado fronterizo en donde ya iban sobre nosotros con el ánimo de asaltarnos, quitarnos las cámaras, ¿no? Por fortuna nos avisaron y en ese momento nos regresamos a México. Es una zona de extrema peligrosidad y donde digo eso, prospera la economía del delito. Bueno, Víctor, vamos a seguir adelante. En esta ocasión que nada más estamos nosotros dos, vamos a cortar el espacio de la mesa, así es que vamos a ir cerrando para dar paso a otros temas. Hoy tuvimos la ausencia de Ricardo Ravelo y de Guadalupe Correa Cabrera, de tal manera que no tenemos toda el intercambio de puntos de vista que siempre caracterizan a esta mesa. Víctor Ronquillo, ¿cómo va? ¿Cómo ves el tema específico de lo relacionado con esta visita de una delegación, bueno, de la comisaria virtualmente de Estados Unidos para Asuntos de México, que vino, se reunió con el gobierno federal, pero también con la propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum? Tú, claro que estamos apenas empezando, claro que no podemos adivinar, pero es de suponerse que este segundo piso de la cuarta transformación, ya bajo el mando de Claudia Sheinbaum, deba implicar que mantener la misma distancia respecto a las agencias estadounidenses, particularmente la DEA, más intercambio, más colaboración. ¿Por dónde irían las cosas, Víctor?
Sí, mira, esta mujer es también la asesora, la principal asesora de seguridad, Elizabeth Sherwood, de Biden, ¿no? Y creo que eso es muy importante mencionarlo. Mira, a mí me resulta, ¿cómo decirlo?, preocupante, aunque no me sorprende tampoco, porque al final de cuentas esa es la realidad, pero es preocupante que la primera visita que tenemos de integrantes de lo que podemos considerar el gabinete o el poder político de Biden, pues sea de su asesora de seguridad. Claro, es también, digamos, la comisionada para asuntos que tienen que ver con México, pero sí creo que en muchos sentidos la relación México-Estados Unidos a lo largo de decenas de años ha estado marcada por el elemento seguridad. Y toda la perspectiva de esta relación, todos los hechos claves en esta relación están determinados por la seguridad. No se diga el tema migratorio, ¿no? Incluso el tema de lo que podemos considerar el comercio, que es muy importante entre México y Estados Unidos, más hoy en día que México se ha vuelto el principal socio, en muchos sentidos también está determinado por el tema de la seguridad. Aquí hay un elemento que es muy importante destacar, ¿no? Este paradigma de la construcción de la paz, eh, este paradigma del entendimiento binacional en contra de la guerra, del narco y en contra también pues de la sujeción de las políticas del gobierno mexicano en temas de seguridad a lo dictado desde el Pentágono y el Comando Norte, ¿no? Creo que hay una gran diferencia y a mí me parece, y uno recuerda los discursos de la propia Claudia Sheinbaum cuando candidata en términos de la continuidad. Habló poco, muy poco de temas de seguridad, pero cuando habló de ello, además de señalar que habría que atacar las causas, le daba un carácter muy importante a las posibles labores de inteligencia de la policía. Esto es interesante porque es de alguna manera reproducir a nivel nacional el modelo de lo que ocurrió en México. Entonces es de preguntarse primero si llegará García Harfuch a ser el encargado del gran proyecto de seguridad del gobierno, ¿no? Ocupará la Secretaría de Seguridad Pública y lo otro, ¿qué tantas atribuciones se otorgarán a la Guardia Nacional? Pero hay algo más y que es uno de los elementos claves que a mí me parece se ha dejado de lado en favor de un proyecto que ha fortalecido a la Guardia Nacional, pues es atacar la corrupción, las limitaciones que existen en las policías. Pero me parece muy importante y sí determinante, y aquí hemos coincidido las tres personas que participamos en esta mesa, ¿no? Es clave que desde la perspectiva del nuevo gobierno se ataquen a estas estructuras de poder político criminal que se han dado a lo largo de las últimas décadas en diferentes estados de nuestro país y han fortalecido esa economía del delito. Al final de cuentas, yo lo he dicho muchas otras veces, no podemos explicar lo que ocurrió en la terrible noche de Iguala de la desaparición de 43 estudiantes de Yotzinapa sin este proceso terrible de asociación entre el poder político, los poderes fácticos del crimen organizado y las distintas instancias de seguridad, en ese caso muy concreto, vinculadas al negocio del tráfico, bueno, del cultivo de la amapola, el tráfico de heroína, como un elemento central de esa economía del delito, Julio. Bueno, pues Víctor, por esta ocasión, muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Esperemos que ya estemos los tres o veremos Ojalá. qué formato es el que corresponda. Sí, Pero sí, sí, no. eh, ¿Sabes qué, Julio? Lo único es que yo quisiera para quitarnos el mal sabor de boca de los temas, ándale, sí, ¿no? Yo quisiera recomendar la un eterna danza. libro que es una maravilla, La Eterna Danza,
Es un libro de una antología de poesía erótica cubana del siglo XVIII a nuestros días, una verdadera maravilla. Y además incluye letras de las canciones cubanas de los 40 hasta los 2000 y cacho. Es una verdadera maravilla y nos hace, pues eso, ¿no? Evocar los cuerpos, evocar el deseo. Y pues para mí ha sido una gran sorpresa encontrarme con la poesía cubana que se practicó en el siglo XIX, pues de una gran picardía, de un gran atrevimiento y de Claro. un gran sentido del humor. Entonces es un libro pues que yo recomiendo muchísimo, Julio. Es Bien, un libro que encontré en un puesto de, digamos, en bien. un tiradero, pero por ahí puede encontrarse y a lo mejor hay una versión PDF en internet, ¿eh? Víctor, y de esas canciones y boleros, ¿cuáles interpreta con especial sentimiento don Víctor Ronquillo? La gloria eres tú, esa es una de mis canciones favoritas, ¿no? Y el Ajá. feeling cubano, pues es algo que uno lleva en la sangre. Y yo siempre digo, mira, para mí, a lo mejor soy atrevido al decirlo, pero un cubano, un argentino, un chileno y un neoyorquino, hasta que no demuestren lo contrario, son mis amigos. Y así ha sido a lo largo de la vida. Entonces yo tengo una afición, una afiliación especial por la música cubana y por la poesía cubana también. Bueno, pues la gloria eres tú, La gloria eres tú. la gloria eres tú. Bueno, luego nos cantas un pedacito por ahí, Víctor. Claro que sí. Bueno, Claro Víctor, que muchas sí. gracias por esta Estamos. ocasión. Nos vemos la próxima semana. Te Gracias, mando un Víctor. abrazo, Julio, y gracias a las personas que nos han escuchado. Gracias, Julio. Ahí Hasta luego. estamos.